estudiando este tema, la sujeción de la mujer en la iglesia de hoy. El texto o los versículos que estamos estudiando, Primera de Corintios capítulo 11, versículos 1 al 16. Ya no los vamos a leer todos porque ya los leímos en la clase pasada, pero debo decirles recordarles que en el desarrollo de este tema, que todavía me va a llevar una parte más, esta es la segunda parte, es un tema muy extenso, pero considero que es muy importante que lo tratemos. Y en este tema no estamos procurando dar respuesta de manera así muy amplia a las preguntas que hicimos la semana pasada, pero sí daremos respuesta de manera concreta a las siguientes preguntas que hicimos la semana pasada. ¿Debe la mujer de nuestra época usar velo como una señal de sujeción? ¿Sí o no? Bueno, ahí está, estudiamos la semana pasada un poco. En realidad todos estos versículos del capítulo 11, del 1 al 16, giran en torno a ese asunto de usar o no el velo. Por eso ese es el tema primordial que trata estos versículos. La siguiente pregunta que hicimos fue, ¿cuál fue el trato de Jesús hacia la mujer? ¿Cómo trató Jesús a las mujeres en su tiempo? Luego la siguiente pregunta es, ¿cuál es el papel de la mujer en la iglesia de hoy? ¿Pueden las mujeres enseñar? Y de hecho esa es la siguiente pregunta. ¿La Biblia prohíbe a la mujer enseñar? ¿Algunas de ustedes mujeres pudieran venir aquí a enseñarnos algo de la Biblia, sí o no? Bueno, vamos a estar dándole respuesta a esta pregunta porque hay conceptos equivocados respecto a esto, ¿verdad? Otra pregunta que hicimos ahí, que estaremos dándole respuesta en su momento. ¿La mujer no puede hablar en las reuniones de los cristianos de hoy? Es decir, debe de permanecer en silencio, calladas, no hablen. Porque Pablo dijo, la mujer calle en la iglesia. ¿Debe entonces la mujer permanecer callada? Le daremos respuesta también a esta pregunta. Siguiente pregunta, ¿por qué la mujer fue y ha sido marginada en la iglesia? Es más, tan es así que en algunos grupos separan a las mujeres de un lado y a los hombres de otro, marcando justamente una gran división ahí. Pero tiene un trasfondo de menosprecio hacia la mujer, ¿no? Entonces vamos también a darle respuesta a esta pregunta. Y finalmente, la última pregunta que estaremos resolviendo es, ¿cuál es el papel de la mujer en la iglesia del siglo XXI, el cual estamos viviendo? Ya dije yo la semana pasada que no pretendemos imponer ningún criterio personal, tampoco establecer una doctrina universal que todos tienen que cumplir, ¿verdad? Si no, no son nuestros hermanos. No, ese no es el propósito. Lo que sí pretendemos es, estando lo mejor apegado posible a lo que dice la Biblia, establecer cuál es el verdadero papel, cuál es la verdadera labor de la mujer, uno, en la sociedad, en la casa, en el hogar, pero en la iglesia también. ¿Qué función debe de desarrollar la mujer cristiana, la mujer cristiana, en la sociedad, en el hogar y en la iglesia? Porque hoy nos hemos encontrado con movimientos seculares con un corte 100% feminista. Ya hablamos bastante de esto cuando estudiamos el capítulo 7 y algunos otros anteriores. Además nos hemos encontrado con supuestos maestros de la Biblia que en pro de los derechos de la mujer, en nombre del cristianismo, han estado intentando redefinir o alterar el orden que Dios estableció claramente en la Biblia respecto a la función tanto del varón como de la mujer. Es decir, algunos dicen, es que
los apóstoles Pablo, Pedro, los que fueron inspirados por la Biblia, ellos plasmaron en la Biblia sus propios pensamientos, interpretaciones personales. En otras palabras, hay quienes el día de hoy no creen que Pedro, Pablo y algunos otros escritores de la Biblia escribieron lo que está ahí en la Biblia inspirados por Dios, sino que ellos hablaron de su propio corazón. Y obviamente con una tendencia machista, ¿verdad? Pero están equivocados. La iglesia de los Corintios estaba encarando una situación similar a la que nosotros nos estamos enfrentando hoy, respecto justamente a la función tanto del hombre como de la mujer en el hogar y en la iglesia. Los creyentes de Corinto habían caído en un abuso de su libertad cristiana, especialmente las mujeres. La semana pasada le dimos respuesta a la pregunta: ¿debe la mujer de nuestra época usar velo como una señal de sujeción? ¿Sí o no? No. Dijimos que el problema radica principalmente en que muchos no han logrado entender que el uso del velo es una cuestión de carácter meramente local, pero además es un asunto pasajero, efímero, no es de carácter universal, tampoco es de carácter esencial o doctrinal, y es ahí donde muchos grupos o denominaciones se estancaron y cayeron en un legalismo, haciendo o suponiendo que quien no usa el velo no es espiritual, y el que lo usa es más espiritual que el que no lo usa. ¿Será así? No. Lo que estaba pasando con las mujeres de Corinto es que se quitaban el velo o se rapaban el cabello con el fin de parecerse cada vez más a los hombres, como sucede el día de hoy. Es impresionante cómo el día de hoy, y si usted va un poquito más allá al norte, por allá en San Francisco, usted se va a dar cuenta yo he visto literalmente mujeres que parecen hombres. Se peinan como hombres. Bueno, yo tengo unos vecinos por ahí que una de las mujeres es una mujer, pero usted la ve y si no observa con detenimiento, haga de cuenta que es un hombre y está así en forma, pues es un agente de seguridad por ahí de algún lugar que diario trae su vestuario que lo identifica como, o la identifica como una persona de seguridad, pero haga de cuenta un hombre. Hoy sucede lo mismo que estaba sucediendo en aquel tiempo de Pablo a los Corintios. Algunas de las mujeres del tiempo de Pablo estaban demandando ser tratadas exactamente conforme al trato de los hombres. De hecho, algunas de ellas, las mujeres de Corinto, no creían en el matrimonio, y las que ya estaban metidas en el matrimonio se querían salir de su compromiso matrimonial, y algunas de ellas inclusive abandonaban a sus hijos para reafirmar su independencia. Incluso abandonaban al esposo, se negaban a cuidar a los hijos, vivían con otros hombres, desempeñaban trabajos de hombres, se vestían como hombres. Cualquier semejanza con el día de hoy es mera coincidencia. Sí. Está pasando exactamente lo mismo. Todos esos conceptos del mundo, todos esos movimientos en pro de los derechos de la mujer, todos esos conceptos feministas se están metiendo a la iglesia. Sí. Desechaban ellos, en esa rebelión que estas mujeres estaban manifestando, estaban desechando el vestuario y también todos los modales femeninos, y ese tipo de prácticas y conductas empezaron a meterlas a la iglesia, como sucede el día de hoy. Por eso, padres de familia, yo les recomiendo, cuiden mucho cómo se visten sus hijos, cuáles son las amistades que sus hijos tienen, porque especialmente en esta sociedad que está ejerciendo mucha presión, están tratando de meternos todos esos conceptos y filosofías del mundo para que entonces nosotros empecemos a conducirnos como se conduce el mundo, ¿verdad? Fíjense cómo el día de hoy ya es muy normal. De hecho hay baños unisex, donde puede entrar tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Y nadie les puede decir nada.
A los hijos en la escuela ya les están enseñando a no menospreciar a las personas que tienen una tendencia hacia las personas del mismo sexo. No. Lo que llaman ahí el no hacer bullying contra ese tipo de personas, ¿verdad? Sino más bien a respetar sus derechos. Bueno, se cree que las mujeres cristianas de Corinto estaban siendo influenciadas precisamente por movimientos feministas y como señal de protesta y de repudio, ellas rehusaban cubrirse la cabeza. ¿Cuándo? Durante la celebración que se reunían los cristianos a alabar, a adorar al Señor, a celebrar la Santa Cena. Ellas llegaban así como en un repudio, como reclamando sus derechos, como sucede el día de hoy. Decían, sí, bueno, hay que dentro de las normas humanas que se habían establecido, porque no es una norma divina, decían ellas, hay que ponerse el velo cuando llega uno a la iglesia. Bueno, yo no me lo voy a poner, como una señal de protesta. Somos iguales, ¿verdad? Por lo tanto, como Pablo ya lo había establecido, así como con la carne, dijo Pablo, sacrificada a los ídolos y sabiendo que un ídolo nada es, asimismo Pablo estableció que cubrirse o no la cabeza no había nada que fuera en sí mismo bueno o malo, ¿sí? Lo que sí enfatiza Pablo, que es malo, es justamente rebelarnos en contra de los papeles ordenados por Dios tanto para el hombre como para la mujer. Eso es lo que sí Pablo está recriminando. Por lo tanto, el apóstol Pablo, en estos versículos que estamos estudiando, establece el principio de autoridad y sujeción ordenada por Dios. No es un asunto que a Pablo se le ocurrió. Esto es algo que Dios estableció. Y en el versículo 3 del capítulo 11 de Primera de Corintios, dice Pablo, estableciendo este principio de autoridad y sujeción: quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Quién es la cabeza del varón? Cristo. Y si la Biblia lo dice, bueno, pues hay que estar sometidos a Cristo y a su palabra, ¿verdad? Y luego añade Pablo diciendo, y el varón es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Así que en nuestros días, mis hermanos, el velo no tiene para nosotros el significado que tenía de forma local para los corintios de aquella época. Lo que Pablo entonces está enseñando en este pasaje es justamente el principio de subordinación de la mujer a la autoridad del hombre, ¿sí? No está enseñando acerca de una señal o símbolo en particular que se requiere para mostrar dicha subordinación. En otras palabras, lo que Pablo no está enseñando es, si traes velo, puedo entender que estás sometida a tu varón, las que son casadas, ¿verdad? No, en sí mismo no es eso lo que Pablo está enseñando. Por tal razón, entonces, como no ese es el enfoque del mensaje de Pablo, tampoco hoy en la actualidad nosotros podemos exigir a nadie el uso del velo para que una mujer demuestre sumisión, sujeción, honestidad, decencia, decoro en el vestir de una mujer. Porque pregunta, ¿la sumisión de una mujer, la honestidad de una mujer, el decoro en el vestir de una mujer se manifestará si se pone velo? Allá en el área del norte, no sé los que han ido para allá, yo no sé, nunca he estado ahí, pero el pastor que tenemos allá en nuestra casa de oración de San Francisco, él me comentó que hay una zona en San Francisco que es totalmente libre. Tanto hombres como mujeres andan completamente desnudos. Y es la ley permite eso, ¿verdad? Pero el año pasado la gente de la ciudad empezó a protestar contra esa conducta. Entonces la sociedad logró que se les obligara a esas personas en esa zona restringida para que no anduvieran completamente desnudos, como Dios los trajo al mundo, usaran una prenda en su cuerpo. ¿Y saben qué hacían algunos? Se ponían un velo, un calcetín, ¿una qué?
una corbata, y ya con eso estaban cumpliendo con la ley. Bueno, el punto aquí es este, que es lo que nos interesa y la aplicación que debemos tomar. Una persona puede andar usando velo, ¿sí?, pero hablar como habla una mujer del mundo. Puede usar velo, pero vestirse como se viste una mujer del mundo. Puede usar velo, pero ser una rebelde. Yo les decía en días pasados que un pastor de una de nuestras casas de oración, saliendo de un movimiento donde hacen mucho énfasis más en los dones de profecía, de lenguas y más en los dones que en el carácter, él me decía, yo tenía en mi congregación mujeres que profetizaban, puestas con el velo y la falda larga y la lengua larga, ¿verdad? Estoy solamente exagerando, ¿no? Pero esto es con el fin de ilustrar cómo dentro de la iglesia se malinterpreta el uso de los dones, el adecuado uso de los dones. Entonces, personas que están acostumbradas a decir, así dice el Señor cuando Dios no ha dicho nada. Bueno, esas dos mujeres que él tenía ahí en su congregación, con el paso de los años y del tiempo, se descubrió que sí profetizaban ahí en la iglesia y a muchos hermanos les daban profecías y se paraban detrás del púlpito y decían, así dice el Señor, y la gente lloraba y temblaban. Pero no pasó mucho tiempo cuando se descubrió que esas dos mujeres practicaban la prostitución, pero usaban velo, falda larga y profetizaban. Ese es el punto, mis hermanos, que Pablo está tratando aquí, ¿verdad? La sumisión, la sujeción, la honestidad, el respeto, todas estas virtudes morales no se demuestran usando o no el velo. Se demuestran de manera clara, sencilla, porque todos nos debemos respeto, ¿sí o no? Y procuramos amarnos, respetarnos, soportarnos, tolerarnos unos a otros, usando o no velo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, seguimos entonces estudiando, entramos a la segunda parte de este tema. Vamos a 1 Corintios capítulo 11, versículo 7. Dice Pablo, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Bueno, lo que Pablo está tratando de decir aquí es que el hombre fue creado en la imagen moral y espiritual de Dios, es decir, fuimos creados con una inteligencia, tenemos una voluntad. ¿Cuántos tienen una voluntad? Tenemos una voluntad, tenemos sentimientos, tenemos emociones, tenemos el conocimiento de lo bueno y de lo malo para ya en Cristo buscar vivir una vida de santidad. Por eso es que fuimos rescatados por Jesús, según lo establece Efesios 4:24. Entonces, dice que fuimos creados a la imagen de Dios, dice ahí Pablo, pues el varón es imagen y gloria de Dios. Pregunta, entonces, como fuimos creados a la imagen de Dios, ¿significa que nosotros somos como Dios? No. La clave ahí para entender esto es la traducción de la palabra imagen. La palabra imagen es la palabra del griego eikon, con K de kilo, que significa semejanza, que significa un parecido, que significa o se traduce representación o semblanza, en este caso de Dios. Repito entonces la traducción de la palabra imagen. Es la palabra del griego eikon, con K de kilo, que se traduce o significa semejanza, parecido, representación o semblanza, en este caso de Dios. Por ejemplo, los que tenemos hijos, algunos de nuestros hijos se parecen a papá o a mamá, pero no son igual que papá o mamá, ¿verdad? Tenemos una semejanza solamente.
Aunque a veces decimos, eres igualito que tu papá. Por ejemplo, el hijo de mi hermano aquí, tiene el mismo pelo que el papá. Ustedes lo ven y así todo ese pelo chino que trae, hagan de cuenta, ¿verdad? Pero se parece solamente, ¿sí? En este caso está representando los genes mismos que trae papá y mamá, están representados en él. Bueno, lo mismo sucede con nosotros cuando dice la Biblia, Él es la imagen, o sea, el hombre, dice Pablo, Él es la imagen y la gloria de Dios. El hombre fue creado entonces para llevar la semejanza o representación de Dios, en este caso como líder del hogar. Acuérdese, también la Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, o sea, debemos funcionar en un sacerdocio en el hogar. ¿Qué hacía el sacerdote? Entre otras de sus funciones era ser el representante de Dios ante el pueblo y del pueblo ante Dios. Como sacerdotes de nuestra casa somos los representantes de Dios ante mi familia y de mi familia ante Dios, pero soy solamente una representación de Dios. Dios nos delegó una autoridad como líder del hogar. Fue una autoridad delegada, una responsabilidad que se debe de ejercer, así como la autoridad que Dios delegó sobre Adán para que cuidara todo lo creado. En ese sentido, Pablo expresa que el varón es la imagen y la gloria de Dios. ¿Sí se entiende el principio? Por otro lado, Pablo dice, y la mujer es la gloria del varón. Esto significa que la mujer fue creada para reflejar la autoridad y la voluntad del varón. Como el hombre fue creado para manifestar y reflejar la autoridad de Dios. ¿Sí? En otras palabras, el hombre muestra que es la criatura que Dios creó, mientras que la mujer muestra que es la criatura que Dios creó del hombre. ¿Está claro? Dios creó al hombre, sopla del polvo de la tierra, sopla en él aliento de vida y entonces es el ser viviente, vive el hombre. Pero luego dice que hace dormir al hombre. ¿Y de dónde sacó a la mujer? ¿De dónde? De la costilla, ¿sí? Y ahí tiene una simbología. La sacó de la costilla, no la sacó de los pies para que el hombre pisoteara a la mujer. La sacó de la costilla para que la mujer fuera protegida por el varón, ¿verdad? Entonces dice, 1 Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Esto significa que Adán fue creado primero, le fue dado dominio sobre la tierra antes que la mujer fuera creada. Y cuando ella fue creada del costado de él, de ahí que recibió el nombre de varona, porque del varón fue tomada. ¿Sí? Versículo 9. Díganle que ahorita no estoy, que estoy ocupado. Dice, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Esto no significa, aquí está un punto importante, que de repente se piensa, por eso es que existía esta controversia desde el tiempo de Pablo, de que la mujer era menos que el hombre. Bueno, dice ahí versículo 9, tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Pero esto no significa que ella es intelectual, moral, espiritualmente o funcionalmente inferior al hombre, porque la mujer fue la ayuda idónea que Dios creó para el hombre. Pero esto no significa, vuelvo a repetir, que el hombre es más que la mujer, ¿o sí? No, es la ayuda idónea. Dice la Biblia, en el principio creó Dios todas las cosas y vio que era bueno y creó todo, pero luego ve al hombre y Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda para él, la mujer, ¿verdad? Entonces,
El papel de la mujer es funcionar en sujeción al liderazgo, a la protección. Escuchen esto, varones, porque a veces nos desfasamos en nuestras responsabilidades. Nuestra responsabilidad es funcionar como el de la mujer. La mujer sujeta al liderazgo del varón, pero también la mujer sujeta a la protección y al cuidado del varón. Porque a veces en lugar de cuidar a la mujer, de proteger a la mujer, la tratamos como chancla vieja, que ya no sirve para nada. Y no es así, ¿verdad? Por lo tanto, el llamado de la mujer es, según Génesis 2, 18 al 20, el llamado de la mujer es hacer ayuda idónea para el varón. ¿Ayuda qué? Idónea. Versículo 10, seguimos leyendo ahí, 1 Corintios 11, 10. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Esta expresión que Pablo hace, señal de autoridad, significa que a la mujer, así como al varón, le fue dada o delegada una autoridad. Esta expresión significa literalmente poder legítimo o autoridad delegada, con límites, ¿sí? Yo tengo una autoridad que me fue delegada, pero tengo límites. No es una autoridad absoluta. La Biblia me marca límites. Igual es con la mujer. La mujer tiene una autoridad delegada para funcionar en el hogar, en la sociedad, en la iglesia también, pero hay límites, ¿sí? Ya hemos dicho que el uso cultural y local de la prenda para cubrirse la cabeza era una representación únicamente cuando Pablo establece este principio divino de la subordinación de la mujer a la autoridad del hombre. Pero esto fue de manera local allá con los corintios. La verdadera autoridad, escuchen bien esto, hombres y mujeres casados, pero también los hijos, porque también aquí entran los hijos. La verdadera autoridad viene de la mutua subordinación. Yo no puedo demandar respeto a la autoridad si yo no estoy sometido a mi autoridad. ¿Sí me explico? Porque de repente nos encontramos exigiendo que alguien, la esposa o los hijos, se sometan a nuestra autoridad cuando nosotros somos un desorden, no nos queremos someter a nadie. Cuando esto sucede, déjeme decirle, por eso luego surgen problemas en el hogar, porque entonces la mujer asume la posición de autoridad que le corresponde al varón. Porque si no, pues entonces se hace un caos en el matrimonio. El varón no quiere tomar las riendas del hogar en base a su responsabilidad que le fue delegada, pues la mujer dice, no, pues si no lo haces tú, lo voy a hacer yo. Pero ese no es el orden. La Biblia no establece eso. Y de pronto la mujer se puede encontrar reclamándole al esposo, oye, pues tú no estás sometido a tu autoridad, ¿cómo me pides que me someta a tu autoridad, que me sujete a tu autoridad cuando tú no me estás dando ejemplo? Bueno, una vez reafirmado este principio de autoridad y sujeción, que es, vuelvo a repetir, todos estos versículos que estamos estudiando del 1 al 16, no hablan de otra cosa más que autoridad y sujeción con diferentes matices, como lo establece Pablo. Entonces, reafirmado este principio de autoridad y sujeción, es importante pues ahora dar respuesta a otra pregunta que nos ocupa dentro de este tema. ¿Cuál fue el trato que Jesús le dio a la mujer? Porque había una tendencia en aquellos años. La mujer era menospreciada, era un cero a la izquierda, ¿verdad? Debido a la controversia y a la confusión que hay respecto al papel de la mujer en la sociedad, en el hogar y en la iglesia de hoy, bueno, pues por eso es que estamos estudiando este tema, para ver lo que la Biblia enseña acerca del asunto, especialmente porque la iglesia, según el consejo de Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 3:15, la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. La columna, la que sostiene, la que soporta, respalda,
¿qué? La verdad. Por lo tanto, si la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, pues la iglesia tenemos la responsabilidad de manifestar en nuestra conducta lo que la Biblia dice, la verdad de lo que la Biblia dice. No sé si me estoy dando a entender. Por ejemplo, si estamos hablando de este tema, autoridad y sujeción, bueno, pues la iglesia, que somos todos, debemos justamente manifestar como columna y baluarte de la verdad que estamos sujetos a la autoridad de Dios y a la autoridad de la palabra. No podemos hacer con nuestra vida cristiana lo que nos da la gana. ¿Sí? En el hogar una mujer no puede hacer lo que le da su gana. En el hogar los hijos no pueden hacer lo que les da su gana. La Biblia nos enseña cuáles son nuestros lineamientos. Bueno, para darle respuesta a esta pregunta, ¿cuál fue el trato que Jesús le dio a la mujer? Un buen lugar para comenzar es justamente observando cómo Jesús consideraba y trataba durante su ministerio terrenal a las mujeres. Pregunta, ¿Jesús menospreció a las mujeres? No, por el contrario, ayudó a las mujeres. Sabemos que la iglesia no comenzó mientras Jesús estaba en la tierra. Mateo 16, 18 dice ahí, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No es ahí cuando empieza la iglesia, porque Jesús todavía estaba en la tierra, sino la iglesia inicia cuando Jesús asciende a los cielos, ¿verdad? Aunque no había ninguna mujer en la lista de los 12 apóstoles que llamó Jesús, usted puede leer toda la lista, ¿sí? Cuando Jesús llama a 12 para empezarlos a entrenar, a capacitar, para que una vez que Él ascendía a los cielos, ellas continuaran con la obra que Jesús inició de la evangelización, de la proclamación de buenas nuevas de salvación. Usted ve la lista, estudia la lista ahí en Mateo 10, capítulo 10, versículos 2 al 4, y usted no va a encontrar el nombre de una mujer ahí. No lo va a encontrar, aunque tenga mucha fe. No hay el nombre de una mujer ahí. ¿Por qué? ¿Porque Jesús menospreciaba a las mujeres? No. Aunque no había ningún nombre en la lista de apóstoles, un nombre de mujer, no obstante, en el ministerio terrenal de Jesús, las mujeres fueron elementos claves que apoyaron el ministerio de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, en Lucas capítulo 8, versículo 2, Lucas capítulo 8, versículo 2 y 3, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, algunas mujeres, entre ellas dice ahí, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Oiga, ¿qué mujer de hoy que es liberada de algún problema o incluso alguna posesión demoníaca, recibe esa liberación, recibe a Jesús como su Señor y Salvador, empieza a experimentar una nueva vida? ¿Qué mujer no decide en su corazón, pues si Jesús me liberó, si Jesús me sanó, pues voy a servir a Jesús? Es una consecuencia, ¿verdad? Bueno, esto pasó con esta mujer, María Magdalena, de la que salieron 7 espíritus. ¿Se imagina cómo estaba esta mujer? Atormentada por, yo no sé cuánto, dice aquí que, no dice la edad de la mujer, pero puedo entender que pudiera haber sido una mujer joven, tal vez madura, pero estaba atormentada por 7 demonios. Versículo 3, y Juana, la mujer de Chuza, qué nombre, ¿no? Chuza. Este hombre era un mayordomo de Herodes, dice ahí, Juana, mujer de Chuza, intendente o mayordomo de Herodes, y Susana, y otras muchas mujeres, ¿qué hacían? Servían de sus bienes. Entonces vemos aquí cómo, aún a pesar de la influencia que había en el tiempo de Jesús y el menosprecio que había hacia la mujer, Jesús respetó a la mujer, y no solamente la respetó, le dio oportunidad a la mujer, que la mujer se involucrara
en el servicio que Jesús estaba dando al pueblo, ¿verdad? Jesús era el sostén de la vida espiritual de su pueblo. Entre ellas muchas mujeres que Jesús no menospreciaba, tampoco se avergonzaba de ellas. Sin embargo, las mujeres estuvieron dispuestas a sostener tanto a Jesús como a todo el equipo de apóstoles que traía Jesús por medio de los donativos que ellas daban. ¿Sí? Más tarde, cuando los apóstoles por temor se retiraron al lugar donde se estaba sacrificando a Jesús, dice la Biblia que algunas mujeres fieles a Jesús, llorando, se quedaron a contemplar con mucho dolor la muerte de Jesús en la cruz, mientras los demás discípulos, hombres, andaban por allá, entre ellos el Pedro, ¿verdad? Por temor. Incluso Pedro andaba escondiéndose y lo descubrieron por ahí. Tú eres uno de esos que andabas con Jesús. No, yo no. Sí, tu manera de hablar te delata. Y empezó a maldecir. Pero las mujeres permanecieron fieles y fueron con Jesús hasta la cruz, hasta ver su muerte. ¿Sí? Y con dolor ahí vieron cómo sacrificaban al Maestro. Dice Mateo 27:55. Acuérdese, estamos dándole respuesta a la pregunta: ¿cuál fue el trato de Jesús hacia la mujer? Y si Jesús respetó, honró a la mujer y le dio oportunidad de servir a la mujer, ¿por qué hoy hay quienes dicen, la mujer cae en la iglesia? ¿Se fijan cómo a veces las cosas que luego vemos en los ministerios, en las iglesias, se contraponen a lo que la Biblia enseña? Dice Mateo 27:55, estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaba María Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ahí estaba María Magdalena con una actitud agradecida, con dolor en su corazón, viendo cómo sacrificaban al Maestro. ¿Por qué no hacer uso de la mujer, por decirlo de alguna manera, si las mujeres, así como parte de las cualidades y virtudes que tienen las mujeres, son personas fieles? Hay mujeres que son más fieles que los hombres. Usted puede darse cuenta cuando una mujer queda viuda a la edad de 25 o 28 años, muchas de ellas permanecen fieles y no se vuelven a casar. Esto es algo ya, no es una norma, no estoy diciendo que sea una regla, ¿sí? Y yo tengo el caso personal, mi cuñada, la esposa de mi hermano, hermana de mi esposa, ¿a los cuántos años murió mi hermano? 35 años quedó viuda. Bien podía casarse, pero decidió ella mantenerse fiel, pues, a la memoria de mi hermano, ¿verdad? Y permaneció fiel ahí. Nunca jamás se le supo nada. Ay, anda con otro. Permaneció. ¿Y un varón? No, el varón queda viudo y al mes ya se quiere casar con otra. Sí. No es bueno que el hombre esté solo, ¿verdad? Buen argumento. Sí. Entonces, una de las cualidades y virtudes de la mujer es la fidelidad. Yo puse solamente un ejemplo, pero en el ministerio es lo mismo. Aquí, si ahorita hacemos una prueba, le aseguro que aquí va a haber más mujeres que hombres. Porque son más fieles a la palabra. Porque son más comprometidas las mujeres. No sé qué nos pasa a los varones, ¿verdad? Pero bueno, cada quien. Dice entonces ahí, ellas siguieron a Jesús desde Galilea sirviéndole, versículo 56, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, con esta y otras referencias más que hay en la Biblia, en los evangelios, podemos darnos cuenta
que Jesús en ningún momento considera a las mujeres inferiores al hombre en lo concerniente al desarrollo del discipulado, al servicio en el ministerio. Dios le dio un trato honroso a la mujer. El hecho de haber seleccionado varones en vez de mujeres para la labor apostólica no fue con la finalidad de enfatizar la inferioridad de la mujer, sino más bien con el fin de continuar con el orden que Dios ya había establecido en lo que se refiere al papel del hombre en relación al papel de la mujer. La diferencia entre los deberes que fueron asignados al hombre como a las mujeres fueron claramente enseñados en la iglesia primitiva. Lo vemos desde la iglesia primitiva. Por lo tanto, si nuestro Señor Jesús le dio un trato de respeto, un lugar honroso a la mujer, tanto en la sociedad como en el hogar y en la iglesia, nosotros debemos de seguir el ejemplo de Jesús, respetar a la mujer, permitirle a la mujer que sirva. Así que mujeres sirvan, ¿o no? Por lo menos en esta congregación le damos oportunidad a las mujeres que sirvan, pero también a los varones, porque luego nos encontramos con una diferencia. Las mujeres ahí andan como hormiguitas sirviendo en una cosa y en otra, y algunas están en el pandero, luego en los maestros, y luego con los sugieres, y luego en un montón de actividad, y los hombres bien sentaditos, bien cómodos. No hay que ser así. Bueno, con el fin de que los hombres no abusen de su autoridad sobre la mujer, Pablo les está recordando que hay una igualdad y una mutua dependencia, ¿sí? Pero también Pablo les recuerda la autoridad del hombre sobre la mujer es una autoridad que le fue delegada por Dios con el fin de que se use para los propósitos de Dios y no para los propósitos del hombre, ¿sí? En otras palabras, el machismo del hombre es tan antibíblico como es el feminismo. Y estos dos son perversiones que se contraponen contra el diseño de Dios. O sea, tanto uno como el otro no son bíblicos, ¿verdad? Mire lo que escribe Pablo en el versículo 11, 1 Corintios 11:11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. ¿Se fija cómo hay una mutua dependencia? Yo necesito de las virtudes, cualidades y características que tiene mi esposa, pero también ella de las que yo tengo, ¿verdad? Y así nos complementamos el uno del otro. Versículo 12. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Lejos de oprimir a la mujer, la iglesia debe llevar a la mujer a la libertad, como así llegó a suceder a través de la predicación del evangelio de buenas nuevas de salvación. Mientras la mujer estaba siendo oprimida, llega Pablo y empieza a predicar buenas nuevas de salvación, y a los hombres les cae el 20, como decimos en México, ¿no? Les viene la revelación acerca de cómo el varón debe de tratar a la mujer, cómo la responsabilidad de ambos es compartida, y los hombres empiezan a atender a la predicación del evangelio y le empiezan a dar un lugar de honra y de respeto a la mujer, y empieza el asunto a balancearse. El problema fue que en esa igualdad de responsabilidades la mujer se fue al extremo, pensando, no, pues ahora en el Señor somos libres, y en lugar de manifestar una libertad cristiana, pero en el marco estricto de los límites de la palabra, se fueron a un extremo de libertinaje, diciendo, no somos igual que los varones, respeten nuestros derechos también, como sucede hoy mismo, ¿verdad? En la sociedad griega y romana, la mujer no era otra cosa más que una esclava. Era una propiedad del esposo, quien frecuentemente compraba. Esto sucedía en aquel tiempo de Pablo. Los esposos frecuentemente compraban y vendían a sus esposas. Ya no me sirves, te vendo y agarro otra. Eso era una realidad que estaba sucediendo. Fue ante ese trato tan degradante y tan inhumano hacia la mujer que el feminismo, este movimiento feminista que ya había surgido en aquel tiempo, se hizo tan popular en el Imperio Romano.
¿Qué pasó? Las mujeres empezaron a reclamar sus derechos. Algunos hombres judíos tenían un concepto tan bajo de la mujer que llegaron a proclamar y a practicar una oración que decía más o menos así. Los judíos, fíjense hasta dónde tenían en poco a la mujer, que oraban públicamente y decían esta oración que se hizo muy popular. Decía: Señor, te damos gracias por no haber nacido siendo un esclavo, un gentil o una mujer. Qué bueno, Señor, que no fui mujer, ¿verdad? Qué bueno que no fui un esclavo o un gentil. Soy un judío a mucha honra. Estoy solamente parafraseando ahí. Así que Pablo entonces establece que todos los creyentes, hombres y mujeres que están en el Señor, somos iguales delante de Dios, ¿sí o no? Somos iguales delante del Señor. Es decir, en la obra del Señor la mujer es tan importante como lo es también el varón. Estoy tratando de que nos quede bien claro este tema, porque vuelvo a repetir, el día de mañana tú puedes estar en un lugar de autoridad o puedes ser apoyo en un ministerio y tenemos que saber lo que la Biblia dice respecto a la función de la mujer en la iglesia, ¿verdad? Dice el versículo 11: pero en el Señor, dice Pablo, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Bueno, teniendo en mente todo esto que hasta hoy hemos hablado, pues debemos resolver otra pregunta que también nos ocupa en el tema. ¿Cuál es el papel de la mujer en la iglesia? ¿Cuál será el papel de la mujer en la iglesia? ¿Estar ahí sentada? Ahora, yo les voy a decir una cosa, mujeres. Si están aquí y están aprendiendo todo lo que han aprendido hasta el día de hoy, ¿ustedes creen que todo eso que han aprendido durante todos estos periodos del Instituto Bíblico, ¿ustedes creen que lo están aprendiendo nomás por aprenderlo? ¿Qué tienen que hacer con eso que aprendieron? Ponerlo por obra, pero luego enseñarlo a otros. ¿Sí? Entonces hay trabajo. No, pero esa palabra trabajo significa maldición, ¿verdad? Dice por ahí. ¿El trabajo será una maldición, por cierto? ¿La Biblia habla del trabajo? Sí, pero hay quienes dicen que es una maldición. No, hermanos, está saliendo cada aberración que si no nos ubicamos en el contexto de lo que la Biblia dice, nos podemos ir con la finta, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de la mujer en la iglesia? ¿Qué debe de hacer la iglesia? Bueno, al comenzar la iglesia en el día de Pentecostés, dice la Biblia que tanto hombres como mujeres fueron añadidos en número a la comunidad de creyentes. Hechos 2:41, lo leo rápido. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Obviamente no dice ahí, fueron tantas mujeres y tantos hombres. No, se añadieron como 3,000 personas. Sin lugar a dudas, había mujeres que se añadieron a la iglesia, ¿verdad? Hechos 5:14 dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número, ahí sí lo establece, gran número, pero solamente dice gran número, así de hombres como de mujeres. ¿Sí? Esto nos indica que no se hizo diferencia alguna entre hombre y mujer para que formaran parte de la iglesia. No, es que como eres mujer, tú no puedes recibir a Jesús, tú no puedes ser parte de la iglesia. Eso no es lo que enseña Jesús, ¿verdad? Además, la importancia que tenía la mujer para la iglesia se ve reflejada justamente en el libro de los Hechos, cuando surge una necesidad entre las mujeres viudas, que tenían necesidades, que algunas de ellas tenían que ser cuidadas. Usted puede ver la historia ahí en Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Surge una necesidad, las viudas están desamparadas, entonces había que cuidarlas.
El papel de la mujer en la iglesia primitiva nos muestra que la participación de la mujer y su servicio de buenas obras era muy importante en la iglesia que estaba iniciando, ¿sí? Por ejemplo, algunos ejemplos, aquí está el punto, ¿cuál es el papel de la mujer en la iglesia? El papel de la mujer en la iglesia, escuchen esto, mujeres, no es estar ahí sentadas calladas, hay que trabajar, ¿sí? Y la Biblia lo enseña. Por ejemplo, les voy a dar algunos ejemplos. Había una mujer llamada Tabita, que es ya traducido Dorcas. Hechos 9:36 al 39 habla de ella. Esta mujer, Dorcas, vino a convertirse para muchos en un ejemplo de una mujer fiel, de un amoroso servicio, es decir, servía por amor a la obra, además de abundar en buenas obras, pero escuchen, también aportaba económicamente, ¿sí? Ella dice la Biblia en estos versículos que ella vendía túnicas y vestidos que con sus manos ella fabricaba. Y el producto de su trabajo, ¿sí?, parte del producto de su trabajo lo daba para el servicio de la obra. ¿Se fijan cómo el papel de la mujer desde la iglesia primitiva ya era importante como lo es ahora? ¿Sí? Hay otra mujer llamada Lidia, Hechos 16, del 11 al 15, Hechos 16, del 11 al 15, habla de Lidia y la pone también a esta mujer como un gran ejemplo de hospitalidad. Lidia era una mujer, era vendedora de púrpura, es decir, de telas de color púrpura. Y debido a que esta tintura de púrpura era muy costosa, los vestidos que esta mujer confeccionaba, fabricaba, pertenecían generalmente a personas adineradas y de la realeza. O sea, era una mujer famosa por sus diseños, como las famosas de Nueva York, ahí los diseños ahí que solamente los ricos y famosos pueden tener acceso a esos diseños. Bueno, más o menos esta mujer Lidia desarrollaba esa labor. Como resultado de su trabajo incansable en su negocio, Lidia pues obviamente generaba utilidades como para tener una casa grande, pero una vez que Lidia es ministrada por la palabra a través de la predicación del apóstol Pablo y los seguidores de Pablo, los acompañantes de Pablo, el equipo de Pablo, esta mujer recibe la revelación de las buenas nuevas y entonces lo que hace es, de alguna manera, mientras está Pablo ahí en esa localidad donde vivía esta mujer Lidia, recibe la palabra y les dice: no quiero que se vayan. Tengo una casa muy espaciosa y dice la Biblia que los obligó a quedarse allí, ¿verdad? Bueno, esta mujer Lidia fue ejemplo de hospitalidad. Las mujeres debemos o deben ser ejemplo de hospitalidad, ¿verdad? Es útil un ministerio de hospitalidad en la iglesia. ¿Cuál es el papel de la mujer en la iglesia? ¿Estar sentada? No, ahí lo vemos. Hay otra mujer, Febe. Romanos 16:1 menciona a esta mujer Febe, que su nombre significa brillante y radiante. Esta mujer Febe, brillante y radiante, justamente hacía honor a su nombre. De acuerdo a la descripción que hace Pablo de su personalidad y su carácter, dice la Biblia que Febe era una mujer brillante y radiante en su labor. No estoy hablando de apariencia externa. Era brillante en lo que hacía, porque dice la Biblia que era una diaconisa. Este término diaconisa, como diácono, se traduce siervo, servidor. Era una servidora de la iglesia de Cencrea. En la iglesia primitiva, las siervas, el trabajo de las siervas, como esta Febe, consistía en cuidar a los creyentes que estaban enfermos, en visitar a los pobres, visitar a las viudas,
atender a los extranjeros, pero también esta mujer Febe, como una sierva de la iglesia, era encargada de visitar a los que estaban en la prisión, los hermanos que por predicar el evangelio estaban en la prisión. ¿Qué hacía esta mujer Febe? Iba y los visitaba. Sin lugar a dudas les llevaba tal vez algo de comer, algo para vestirse, pero sin lugar a dudas también les daba una palabra de aliento. ¿La mujer debe de estar sentada en la iglesia? No. El ministerio de la mujer es tan útil, tan valioso en la iglesia. ¿Sí? También había muchas viudas que se involucraron aparte de los ejemplos de estas mujeres, Dorcas, Lidia y Febe, había muchas viudas que estaban involucradas que no son particularmente nombradas en la Biblia, pero las buenas obras de las mujeres viudas en la iglesia se describen en los escritos de Pablo cuando habla de las características que las mujeres viudas debían tener y las características que debían tener las mujeres que iban a ser sostenidas por la iglesia cuando ellas estaban dispuestas a prestar su servicio de tiempo completo. En 1 Timoteo capítulo 5 versículos 9 al 10, Pablo está describiendo las cualidades y características que debía tener una mujer. Voy muy rápido, ¿verdad? Las características que debía tener una mujer que era llamada para servir de tiempo completo en la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 9 al 10. Entre otras características, dice que debían de ser viudas. Viudas. En Guadalajara tuvimos algunas mujeres viudas sirviendo de tiempo completo en algunas labores de la iglesia. Y sabe, excelentes servidoras, responsables, puntuales, no andaban haciendo como que trabajaban, porque también tuvimos viudos y jóvenes solteros, pero las mujeres viudas daban ejemplo de responsabilidad. Por eso es que el papel de la mujer en la iglesia de hoy es muy importante, no hay que menospreciarlo. Si Jesús no lo hizo, tampoco nosotros vamos a hacerlo, ¿sí? Debían de ser viudas no menores de 60 años, esposas de un solo marido. Debían dar testimonio de buenas obras, y el testimonio de buenas obras consistía en que esas viudas hubieran criado adecuadamente a sus hijos. También el testimonio de buenas obras consistía en que esas viudas que iban a ser empleadas de tiempo completo en la iglesia hubieran practicado la hospitalidad, hubieran lavado los pies de los discípulos, de los santos, y haber ayudado a los afligidos. Estas eran algunas características de las mujeres viudas útiles en el servicio de tiempo completo en la iglesia. Por eso el trabajo de la mujer es importante. Más adelante vemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 26, a una mujer llamada Priscila. La Biblia hace referencia al papel de la mujer justo a través de esta mujer en la enseñanza. ¿Sí? Y en Hechos 18:26 se habla de Priscila, que junto con su esposo, ¿quién era su esposo? ¿Quién? Aquila. No tequila, Aquila. Priscila y Aquila, privadamente, este matrimonio enseñaron, dice la Biblia ahí, más exactamente el camino del Señor a un gran predicador de aquel tiempo que se llamaba Apolos, que dice la Biblia que era poderoso en las Escrituras, pero hubo algo por ahí que no estaba correcto, ¿sí? ¿Qué hicieron Aquila y Priscila? No se pararon ahí, ¡eres un hereje! No, lo llamaron aparte, con respeto, y le enseñaron, dice ahí la Biblia, más exactamente el camino del Señor. Y este hombre poderoso en las Escrituras recibió la instrucción de una mujer, junto con su esposo. Yo me imagino ahí, no lo dice la Biblia, pero la mujer le dice al esposo, oye, Aquila, se me hace que lo que está diciendo el hermano Apolos no está muy apegado a lo que dice el Evangelio.
¿qué te parece si vamos y hablamos con él? Y fueron, y con respeto, y yo me imagino a la mujer ahí con el respaldo de la autoridad del varón, manifestando ella o reflejando ella la sujeción al varón, ¿sí? Me imagino que llega aquí y le dice, oye Apolos, mira, tú dijiste esto, enseñaste esto, pero te vamos a enseñar lo que es más claro y más exacto en lo que se refiere al camino del Señor. Y empiezan a hablar ahí, ¿verdad? Y dice, bueno, no lo dice la Biblia, pero sin lugar a dudas, este hombre, Apolos, recibió la instrucción, ¿verdad? ¿Puede una mujer corregir a un predicador, a un maestro de la Biblia, sí o no? Sí. ¿Nos equivocamos, sí o no? Sí. Y sin embargo, fíjense en la práctica, luego viene una mujer, hermano, yo creo que usted se equivocó, ¿eh? No me discutas. No. Aquí lo que yo digo, eso es ley. Así que ¿tú quién eres? No toques al ungido del Señor. No. Son cosas que no debemos hacer, ¿verdad? También la Biblia habla de las ancianas. ¿Se fijan cómo hay diversidad de funciones de la mujer dentro de la iglesia? Pueden trabajar las jóvenes, pero también las viudas pueden trabajar. Yo de repente escuchaba por ahí, no, yo estoy bien viejita, dice, yo ya qué puedo hacer. ¿Podrán hacer algo las mujeres ancianas? Claro, mucho. Había una mujer que lo único que hacía, una mujer anciana, viuda, que lo único que hacía era estar intercediendo por el liderazgo de la iglesia. Guárdalos, protégelos, Señor. Guárdalos del peligro, de la maldad. Que no se desvíen ni a la derecha ni a la izquierda. Y ahí estaba la señora, una increíble intercesora, ¿verdad? Pero era una anciana. No sé si hay ancianas aquí, no veo ninguna. Bueno, pues si tienes a tu mamá, ¿verdad? Dale este consejo, ¿verdad? Pablo le escribió a Tito en el capítulo 2, versículo 4, diciéndole, dile a las ancianas que enseñan a las mujeres más jóvenes a vivir cristianamente, amando a sus maridos y a sus hijos. ¿Sí? Qué bonito es ver, por ejemplo, a la suegra enseñando a la nuera. Aunque a veces hay suegras y nueras que... Pero esas son las de allá del mundo, ¿verdad? Que no armonizan bien. ¿Sí? ¿Podrá una nuera joven aprender de la suegra? Sí. Es más, es una instrucción bíblica. Las ancianas, o no ancianas, pero maduras, mujeres maduras, enseñen a las más jóvenes a que amen a sus maridos. Oye, no seas rebeldita. No, respeta a tu marido y enseñarles lo que dice la Biblia. En los versículos anteriores de este mismo capítulo, Pablo le dice a Timoteo, tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y ya les da ahí referencias, ¿verdad? Las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes. Hay un versículo que es clave para comprender la importancia de la mujer ante los ojos de Dios. Gálatas 3:28. Pablo dijo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En los tiempos de Jesús se hacían distinciones muy marcadas entre la gente, porque se miraban unos a otros como superiores los unos a los otros, y esto los hacía separarse los unos de los otros en las diferencias que incluían, por ejemplo, antecedentes religiosos. Por eso es que Pablo tuvo que establecer, ya no hay judío ni griego, es decir, su separación religiosa en Cristo ya no vale. Porque unos decían, no, yo soy judío, soy descendiente de Abraham. Y los otros decían, no, pues yo soy gentil, no soy indigno. No. En el Señor ya no hay judío ni griego, no hay separación religiosa. Pero también Pablo dice
hablando acerca, ya no hay condición social que nos separe, porque dice, tampoco hay esclavo o amo, y tampoco hay sexo que pueda, ya no hay hombre y mujer. Entonces dice Pablo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Por lo tanto, Pablo escribió que ninguna de esas distinciones ya era válida cuando estamos en Cristo. Obviamente no está tratando de decir Pablo que alguien que se convertía al cristianismo dejaba de ser hombre o mujer, o dejaba de ser esclavo o amo, o judío o gentil. No. En Cristo ya no hay distinción. ¿Por qué? Porque el Señor nos ve iguales al que es mexicano, como al que es americano, como al que es africano, como al que es japonés. El Señor nos ve a todos. El que es empresario, Dios lo ve igual que el que es empleado. A eso se estaba refiriendo, ¿sí? Todos fuimos lavados por la sangre de Cristo, ¿no es cierto? ¿Por qué entonces luego levantamos barreras? Ah, no, yo soy de la iglesia. Es más, hay quienes el día de hoy están pensando, oye, ¿ese asunto de la sana doctrina es un nuevo movimiento? No entienden, la sana doctrina, como se oye mucho. No, yo estoy en sana doctrina. Y luego oyes por allá otro, yo estoy en una iglesia de sana doctrina. ¿Qué es sana doctrina? ¿Es un nuevo movimiento? No. Es algo, es una responsabilidad que todos debemos cumplir, predicar sana doctrina, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta que vamos a estar resolviendo es, ¿la Biblia prohíbe a la mujer enseñar? ¿La Biblia prohíbe a la mujer enseñar? Porque Pablo dijo en 1 Corintios 14, 34 y 35, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten allá en su casa a su marido, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿La Biblia prohíbe a la mujer enseñar? ¿Sí o no? Bueno, eso lo vamos a descubrir la siguiente semana. Ahí se los dejo de tarea, vayan estudiando el tema, ¿verdad? Y la siguiente clase vamos a darle respuesta a esta pregunta. ¿De acuerdo? ¿Aprendieron algo? Ok, nos vemos entonces en la siguiente clase.